Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestra penúltima clase. Está nuestro amigo Rodolfo, quien ya es bien conocido por ustedes, y por mi persona, que es Andrés. Nuestra clase hoy día es el tema de Israel y las naciones del mundo. Un tema, como se darán cuenta, un tema muy contingente, pero nosotros lo vamos a ver todo desde el tema espiritual. Para recordarles o algunos datos, Rodolfo, que hay que decirle a nuestros amigos, que se les pide que manden sus preguntas, sus inquietudes, y que responderemos en la medida que el tiempo nos da. Aquellas preguntas que no podamos responder se darán vía los días miércoles con nuestros amigos de Israel, nuestro amigo Sebastián Yerán. Les pedimos eso, que tengan paciencia con nosotros, porque muchas veces nos dan muchas preguntas y no alcanzamos a responder todas. Y recuerden de que en la semana ustedes pueden colocar sus preguntas y se responderán vía plataforma. Rodolfo. Así es, Antonio. ¿Cómo está Antonio? Espérame el nombre. Amigo Andrés, ¿cómo está? Como bien dijo Andrés, estamos ya en un proceso de culminación de esta primera etapa que se llama Fundamento. Obviamente ya la próxima lección haremos un resumen y preguntas sobre lo que hemos estudiado, pero esta lección de hoy día, que bien dices tú, Israel y las naciones del mundo, es una lección que tiene varios aspectos que son importantes de recalcar. Uno de ellos es que Israel siempre está como nombre, como país, como geografía, en la contingencia de la noticia mundial. Sí, siempre aparece como polémico, una tensiones. Si no es y no es menor ahora, en estas últimas semanas. Y pensando, ¿no es cierto?, que el Estado de Israel, como nación geográfica, es un Estado nuevo, estamos hablando del año 1948, por Segunda Guerra Mundial, ha sido un país protagonista de todo el desarrollo de la historia, y por lo cual nos indica que tiene algo que llama la atención, su proceso de desarrollo, su proceso de nación. Eso vamos a conversar un poco, pero como bien dice Andrés, vamos a verlo desde el punto de vista de la enseñanza de la Kabbalah, qué significa este concepto o esta palabra de Israel. Sí, cuando envíen sus preguntas, por favor digan de qué grupo es, a qué país pertenecen, para saber identificarlo. Ya partimos dando las gracias o dando saludos a nuestros amigos de México, el grupo de Tulancingo, el gran grupo de Guadalajara, nuestros amigos de Perú que están conectados, los amigos de Argentina. Eso. Partamos. Muy bien. Vamos a tratar de hacer una introducción para ver un poco el contexto general en el cual este desarrollo del proceso histórico, según la enseñanza de la Kabbalah, y toda la aparición de todo este proceso que llamamos el proceso de la corrección, el proceso de el trabajo espiritual que el creado tiene que realizar. Rodolfo, antes que empiece, disculpen amigos y amigas, se solicita que los amigos y amigas cierren sus micrófonos, porque hay un problema técnico de acoplamiento. Entonces, por favor, cierren sus micrófonos, nos piden acá los amigos técnicos. Gracias. Gracias. Vamos a ver que vamos a usar la tableta para que ustedes... Según la enseñanza de la Kabbalah, todo lo que nosotros tenemos ahora lo conocemos como nuestro mundo. Y nuestro mundo lo vamos a poner acá con este color negro. Entonces, nuestro mundo ya es lo que llamamos el mundo de los resultados o el mundo de la acción, que es Malhut. Pero todo esto se desencadena en base a el mundo superior, también conocido como Ein Sof. La Kabbalah nos dice que ahí es donde está todo
el concepto del comienzo, el principio, y todo este desarrollo va en base a 5 niveles o 5 mundos en los cuales la luz se va ocultando. Acá en esta parte el 100% es de luz y acá solo el 1% de luz. Esto implica que existe un ocultamiento completo de lo que es la luz del mundo de Ein Sof. En otras palabras, si tuviéramos que expresar, aquí tenemos un 100% de Boré y acá tenemos un 1%, no sé si decir, de Boré. Según la Kabbalah nos enseña que desde el quinto mundo hacia abajo, que es el mundo de Asiyah o Asía, en este mundo entonces se produce la gran restricción y aparece el quebrantamiento de la vasija. Cuando aparece la vasija, entonces todo el proceso que viene hacia acá es el proceso del desarrollo de la Havaya. Esta vasija, por lo tanto, comienza todo un proceso en lo que llamamos nuestro mundo en completo ocultamiento. Y cuando hablamos de completo ocultamiento, estamos hablando que es muy poca la luz revelada. Todo está ocultado, por lo tanto, todo se oculta desde el principio en conceptos, en palabras, en ideas que solamente demarcan una precisión muy pequeña de lo que verdaderamente es. Nos dice entonces la Kabbalah que la primera parte que aparece acá es el mundo inanimado. El mundo inanimado que, según lo que dice la historia, y en ese sentido la Kabbalah se abstiene de decir fechas, pero sí coincide con los tiempos, hace 13.835 millones de años aparece el primer elemento del inanimado. O sea que tenemos hoy día una revelación o una aparición de la primera molécula, por decirlo así como un concepto, de la vasija, hace 13.835 millones de años, donde aparecen las galaxias, los cúmulos, las estrellas, los sistemas, los planetas. Y pasan una gran cantidad de años y 4.470 millones de años aparece la Tierra. Aquí aparece el universo. Pasa después otra cantidad de años, también siderales, para la aparición de la vida. Y la vida aparece en la Tierra hace 3.500 millones de años. 3.500 millones de años. Cuando hablamos de la vida, no estamos hablando del hombre todavía. Y finalmente, para llegar a la aparición del hombre, propiamente tal, no decimos hombre, sino que decimos de una proyección o progresión de hombre, que el primer hombre que aparece se llama el Propyopithecus, que es el primer hombre, aparece hace aproximadamente 40 millones de años. Todo esto que estamos diciendo nos demuestra la cantidad de tiempo en el cual la vasija fue desarrollándose en este proceso del inanimado. Estamos hablando de inanimado, vegetativo, animado y hablante.
Pero según lo que enseña la Kabbalah, lo vamos a hacer de un color distinto. El primer hombre que es ser humano, el primer hombre que es un ser humano, aparece hace 5.777 años atrás. Este hombre se conoce como Adán. Este evidentemente es el mismo Adán que ustedes han escuchado a través de la cultura religiosa que aparece en el jardín del Edén. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante, qué significa jardín de Edén, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos haciendo es una relación histórica de la historia versus personajes para llegar finalmente a que lo que es Israel. Adán, según lo que describe la Torá, era un hombre que vivía entre los ríos Tigris y Éufrates. Estos están ubicados en la zona de Mesopotamia, lo que después fue la Babilonia. Entonces, el primer hombre que se preguntó por la razón de su existencia y el primer hombre que tuvo el punto en el corazón era, por lo tanto, mesopotámico. ¿Ya? Él fue el primer hombre que llegó a ser humano. ¿Y por qué llegó a ser humano? Porque él a través del estudio comprendió y discernió que había una ley general que rodeaba todo el sistema y que se llamaba la ley de otorgamiento. Y que existía una ley contraria en el hombre, que era la ley del deseo de recibir. Esta comprensión que él tuvo lo hace ser el primer hombre, el primer cabalista, el primer punto en el corazón, y con el cual comienza verdaderamente el proceso de corrección. Todo lo anterior fue preparación. Y es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque el ser humano, como estructura física, está compuesto de los minerales que aparecieron antes. Se alimenta de los vegetales que aparecieron antes y se alimenta de los animales que aparecieron antes. Lo que quiere decir que el hombre, armoniosamente hoy día, puede vivir todo el proceso de lo de atrás porque fue la preparación. Todo esto fue la preparación para la aparición del hombre y finalmente para la aparición del ser humano. Y cuando hablamos de ser humano, hablamos efectivamente del concepto de Adán. ¿Por qué el ser humano? Porque él entiende la razón de la existencia del humano, o sea, del hombre ya como humano y su relación con el entorno. Después pasaron 10 generaciones hasta Noé, y de ahí pasaron 20 generaciones. Y aparece entonces en esta aparición otro hombre que se llama Abraham. Este hombre llamado Abraham también nace en la misma zona de Mesopotamia, para ser preciso, en Ur de los Caldeos, lo que llamaríamos la Babilonia. ¿Qué matiz distinto le dio este Abraham a la enseñanza de Adán? Él constituyó un método con un pueblo. La Torá dice que él vivía en el cruce de los caminos y de ahí él colocaba su carpa. Y todo viajero que llegaba sediento, hambriento, él lo hospedaba, dice la Torá. Era un hospedador. Y él le daba regalos, dice la Torá. Pero ¿qué significa dar regalos? No son regalos físicos, sino que daba los pequeños vestigios o formas de la enseñanza de la Kabbalah. Y estos viajeros entonces fueron a todas las naciones del mundo con una porción. Todos con una porción de la sabiduría. Esta porción de la sabiduría de la Kabbalah fue llevada a todas las naciones del mundo, ocultada bajo nombres, bajo religiones, bajo filosofías, bajo formas de vida. Y es así como
partes de la enseñanza de la Kabbalah fueron esparcidas al Asia, a la India, a la América, a Europa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Abraham fue el primero que compartió, difundió esta enseñanza a través de este método, que es el método de la Kabbalah. ¿Y qué es lo que enseñó? La conformación de un grupo. Y Abraham entonces constituye un grupo que está basado en su familia y en toda la gente, sus siervos y sus parentelas que constituían la familia de Abraham. Abraham entonces, podríamos decir, es el segundo punto en el corazón relevante como chispa de alma. Obviamente hubieron mucho más, cada uno de los patriarcas de estas 20 genealogías también tenían el punto en el corazón. ¿Y por qué hablamos del punto en el corazón? ¿Y por qué hablamos que tiene una conexión con el Creador? Porque hasta aquí todavía no aparece la nación de Israel. O sea, no aparece un pueblo físico. Hablamos de un pueblo espiritual que se conecta con el Creador y se conecta con el sistema. Y este pueblo espiritual, llamado pueblo de Israel, fíjense ustedes, ya tenían... ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel significa Yachar-Kel, directo a él, que Andrés lo va a explicar mejor después. Pero esa relación que él hace que esta luz se expanda por todo el mundo. Pero ¿qué pasa después? Abraham tiene un hijo que es Isaac. E Isaac tiene dos hijos. Un hijo se llama Ismael, que da origen a los pueblos árabes, dice la Torá, o los pueblos de las carpas, y tiene a Jacob. Perdón, a Isaac. Vamos, parece que aquí tengo que corregir algo. Efectivamente, Abraham tiene dos hijos, Isaac y Ismael. Estos dos dan origen a dos pueblos. Ismael al pueblo árabe e Isaac tiene un hijo y este hijo se llama Jacob. Y Jacob tiene, se dice la Torá, una lucha con el ángel en una noche, ¿no es cierto? No vamos a entrar en detalles, y ese ángel le cambia el nombre y le dice, desde ahora te llamarás Israel. Y ¿qué es lo que ve? Ve una escalera que lo lleva hasta el cielo. O sea, desde la tierra una escalera, y de ahí, en esa escalera, es entonces lo que simboliza que Israel va directo a él. Y por lo tanto, este nombre, que significa directo a él, y que está representado por un pueblo que es parte de una familia, es simplemente la ocultación del verdadero Israel. El verdadero Israel entonces es el directo a él. ¿Quiénes son los que tienen el punto en el corazón? ¿De quién? Los descendientes de Adán, los descendientes de Abraham. Que ellos no tenían nación, ellos eran en pueblos, eran errantes, eran familias, que la conexión los hacía tener el punto en el corazón. Pero ellos ya eran Israel, porque estaban directo a él. Pero el nombre propiamente tal de Israel aparece después de Jacob. ¿Qué queremos decir? Queremos decir que siempre existe la ocultación. Y del propósito del sistema y del Creador, es decir, que este Israel se va a diferenciar del resto de las naciones porque tiene el punto en el corazón. No se va a diferenciar porque va a vivir en un lugar determinado, situación geográfica, características definidas y genealogía o por genética, sino que simplemente porque son directos a él. Y una evidencia impresionante de esto es decir que las características fisiológicas de los israelitas, hablamos literales, no son raza. No son raza. No son raza. No son, por ejemplo, decir la raza de los pieles rojas, la mongol, ¿no es cierto? O la raza hindú. No. En Israel, todas las razas constituyen a Israel.
Y por lo tanto, desde el punto de vista de ocultación, y vemos que también se demuestra en esta gran variedad de razas que existen en Israel, que también este Israel es el resto de las naciones integradas. Vamos a ir conversando un poco más todos estos mensajes profundamente ocultados que la Cábala tiene. Rodolfo, antes que siga, tenemos que decirle a nuestros queridos amigos y amigas, me pidieron que pasara este mensaje, que lo pasamos siempre, pero al final de la lección lo vamos a pasar ahora, que es decirle que todo el trabajo que hacemos, todo el esfuerzo que se hace por difundir esta hermosa sabiduría de la Cábala, se hace con mucho esfuerzo, con mucha voluntad, y no hay un sentido comercial o un sentido de retorno económico. Como ustedes ya sabrán, entonces es el momento de pedir su ayuda, vuestra ayuda económica. Es decir, no es obligación, pero quien desee, quien tiene el deseo de aportarnos, aunque sea lo poco que considere, eso nos ayuda para el tema en qué se gasta el dinero, en la mantención de los equipos, en comprar nuevos programas. Por lo tanto, nosotros necesitamos su aporte. Entonces le pedimos a nuestras queridas amigas y amigos del equipo técnico que pasen un video sobre el tema. Que ellos, tú sabes, que pidieron hacer un video y hicieron un video muy espectacular para nuestro gusto. Que está nuestro amigo Ariel allá, ahí en el video. Veámoslo entonces. Si estás sentado en el subway de Madrid, Santiago y Nueva York, trabajando en el campo, en la pradera, en África, en China o en Japón, en cualquier lugar, queridos amigos, ya hace 20 años que venimos construyendo un sistema de conexión entre nosotros. Un sistema que nos permite estar conectados en todo momento, en todos los idiomas y en cualquier sitio del planeta. Un sistema que nos permite a cada uno de nosotros estar conectados a las clases matinales, a los congresos, a las Yeshivot Haverim y a cualquier evento, con el equipo más avanzado para traernos la mejor conexión. Tal sistema tecnológico exige de inmensos recursos monetarios. A fin de poder continuar realmente conservando el sistema, mantenerlo y actualizarlo todo el tiempo, invitamos a cada uno a participar del mantenimiento del sistema. Y principalmente recordemos que lo más importante es conservar el sistema de conexión entre nosotros. Volvamos. Ya tenemos nuestra primera pregunta y es de la amiga Xiomara Abreu. La pregunta dice lo siguiente, Rodolfo. ¿Se podría decir que en el tiempo de Abraham el ego no estaba como en estos tiempos? No estaba. Exactamente, amiga Xiomara. El ego era distinto. Eso no significa que en el periodo de Abraham o antes de Abraham no tuvieran ego. Pero el desarrollo del ego ha ido creciendo en la historia de la humanidad. Y debido al desarrollo del ego también es todas las revoluciones políticas, sociales y revoluciones tecnológicas que hemos tenido. Es decir, el desarrollo de la humanidad está en directa relación con el crecimiento del ego. En ese sentido, por lo tanto, el ego que tenemos nosotros ahora es un gran ego, un ego que ha llegado a su cúlmine, a su superioridad en su desarrollo. Lo que implica también, es una primera conclusión que podemos decir. La segunda conclusión es que en el tiempo de Abraham era más factible la corrección, era más fácil tener conexión con la luz. Por lo tanto, no era tan complejo como ahora. Porque es más complejo ahora. ¿Por qué es más complejo ahora? Porque estamos revertidos con capas de ego, del deseo de recibir. Y en ese tiempo el ego existía, pero era mucho menor. Ahora sí hay que destacar que Abraham fue una persona que se destacó por hacer esta metodología, como decía recién el amigo Rodolfo. ¿Y cuál método? Que se traspasaba el conocimiento, la sabiduría de la Cábala, vía oral.
y era el trabajo colectivo. Siempre había un maestro. Entonces ese es el tema. Es por ahí va. Espero haberte respondido a mi Bachumara. Mira, yo creo que sería bueno a lo mejor poner esto para que lo expliquemos en forma gráfica. Dime. ¿Qué es lo que enseña la Cábala? Enseña que eran de alguna manera vasijas más sutiles, o sea, que no tenían tanto grosor. Entonces, ustedes ven acá en pantalla 2 vasijas. Si tuviéramos que mencionar, nosotros diríamos que esta es la vasija de los tiempos de Abraham. Esa es otra manera de verlo. Claro. Y esta es la vasija de hoy. Es decir, hoy día la vasija es más grande. Tiene 2 aspectos que son importantes recalcar. Uno, un deseo más grande, pero también un grosor, una viud más grande. ¿Qué significa viud, Rodolfo? Significa grosor, significa que son más densas. Son con más procesos de corrección. Con más capas. Con más capas. Pero el deseo es más grande. Con más clipá. Y en el periodo de Abraham la clipá o el grosor de la era viud poco. Era menor. Por lo tanto, pero el deseo era menor. Efectivamente, Ya. tenían una conexión más directa con el sistema. Okay. Para ellos era más fácil entender esto. Hoy día es mucho más difícil. Mucho más complejo porque entender el hombre tiene que ir sacando todas estas capas, pero no solamente el hombre, sino que como también ahora es colectivo, también tiene que haber una relación también de colectivo. Sí. Entonces es mucho más complejo. Por eso que hoy día hemos llegado a lo que se llama el máximo del crecimiento del ego. El máximo del crecimiento del ego. Pero el máximo de ocultación también del sistema. ¿Ya? Estamos cada vez más desconectados con el sistema. Y por lo tanto, para llegar a recibir la luz, ya tenemos que sacar las capas. Pero cuando recibamos la luz va a ser mucho más. Okay. Porque la vasija va a poder recibir mucho más. Una segunda pregunta, y seguimos la lección. De Patricia Miranda. ¿Las características de los israelitas es la variedad de razas? El comentario lo que hicimos tiene que ver con entender que todo está en ocultamiento, pero igual existe desde el punto de vista de la materialidad los rasgos, características que nos orientan a la espiritualidad. Cuando hablamos que Israel como raza no es distintiva, nadie puede decir esta es la raza judía, para nada. Porque como les decimos, hay de todas las razas. Hay razas orientales, hay negro, hay rojo, blanco, distintos tipos de características de blanco. Entonces no es distinguible decir la raza judía. Entonces, de esa misma manera en la cual en la materialidad se ve eso, también en la espiritualidad existe. No sé si me explico. Lo que queremos decir es que las naciones, el resto de las naciones, están completamente conectadas con Israel. Y eso lo vamos a ver en la tercera parte. Pero eso está relacionado con el exilio que tú has hablado. Así es. Espérate, otra característica del pueblo de Israel, de los tantos que tiene, es que fue el primer pueblo monoteísta. Es decir, el primer pueblo que considera que existe una sola fuerza, que que todo está determinado y que hay una sola fuerza, que existe un solo Dios, si lo quieren ver así. Y que de alguna manera, que lo ya vimos en las clases anteriores, que el bien y el mal proceden de la misma única fuerza. Sí, eso es bien especial. Porque eso te quiere decir Sí. monoteísta. Sí. ¿Ah? Normalmente nosotros en nuestra cultura, cuando hablamos de monoteísmo, hablamos de que no, un solo Dios y no muchos dioses. No, pero desde el punto de vista de la enseñanza de la Cábala, monoteísta significa que no existe ni bien ni mal, sino que todo está en él, en el uno. Sigamos, Rodolfo. Te toca a ti ahora, vamos. ¿No va a hablar del exilio? No, Yo pensé que iba a hablar de lo... no, en la segunda parte Tú quieres ir matizando, me quebraste el esquema. La segunda parte vamos a hablar del exilio y todo, de la historia de Bueno, Israel. que yo pensé que iba a pasar toda la historia, Rodolfo. Ya, Rodolfo me dijo que me tocaba a mí, que es el tema... Quedamos en Israel nosotros, Israel Quedamos- de Jacob, para que tú sigas entonces ahora... Yo voy a hablar de explicando Israel tu y la parte. nación del mundo. Exacto. Ya.
Entonces el tema que vamos a hablar ahora, que va muy directamente relacionado con lo que dijo Rodolfo, entonces, ¿quiénes son Israel? Sería una pregunta, y la otra sería, bueno, ¿quiénes no son Israel? La respuesta es, Rodolfo se adelantó y dijo, Israel es toda aquella persona, actualmente, en este momento, para la Kabbalah, insisto, es toda aquella persona que tiene el punto del corazón. Es decir, todo que es Yeshar El, directo a Él, que tiene el deseo de conectarse con el Creador. Desde esa mirada, entonces, es toda persona que nos está mirando en este momento por su televisor o su Facebook o Zoom. Es decir, todo aquel que tiene el deseo de conexión con la espiritualidad a través de la Cábala. No importando la raza, ni el origen sociocultural o económico, no importando la religión, no importando el género. Es decir, es todo aquel que tiene el deseo de volver a tener esta conexión espiritual con el Creador. ¿Y quiénes serían las naciones del mundo? Sería la otra pregunta. ¿Quiénes no son Israel? Los que no son de Israel son las naciones del mundo. Son aquellos que no tienen el deseo espiritual. Entonces, desde la Cábala existirían dos deseos. El deseo por la conexión espiritual y el deseo por otros deseos materiales. Eso no significa, Rodolfo, que la gente que tiene el deseo espiritual, como ustedes, amigos y amigas, no tengan deseos materiales. No, claro, por supuesto. Porque si no, no estarían trabajando, no harían esfuerzo. No, tienen deseos materiales, pero los impulsa un deseo superior, que este Yeshar El. Por lo tanto, lo que significa que el deseo de recibir se puede dividir en dos. Una parte del deseo de recibir es una parte más pura, que es la que se quiere conectar con el Creador. Eso significa que somos nosotros, los que estamos buscando la conexión con el Creador. Es decir, seguimos teniendo el deseo de recibir, pero le damos prioridad al mundo espiritual. Y la otra parte, el otro deseo, es más densa y está más alejada de la luz. Y no quiere saber nada de espiritualidad. En Kabbalah no existe bueno y malo. Todo es correcto. Entonces, las personas que tienen el deseo por la espiritualidad y las personas que están más alejados de la espiritualidad, más alejados de la luz, este deseo más tosco, no significa que estén bien o mal, significa que son diferentes deseos. Hasta aquí vamos Sí. bien, Rolf, ¿alguna duda? Vamos No. nomás, estamos muy Ya. bien. Entonces, las personas que están buscando la espiritualidad empiezan con el punto del corazón, es decir, este deseo espiritual por corregirse. Y entonces empiezan a buscar el camino espiritual. Y entonces empiezan a hacer esta conexión intentando atraer la luz. ¿Cómo lo hacen? Buscando un grupo, leyendo, estudiando. Es decir, tienen un deseo tan fuerte estas personas como ustedes que quieren buscar al Creador a pesar de lo que sea. Y eso significa que estas personas tienen también su deseo material. Este deseo que estábamos hablando antes, estos deseos bruscos, estos deseos toscos. Es decir, nosotros, ustedes, amigos y amigas, son del pueblo de Israel. Desde la mirada de la Cábala, ustedes son del pueblo de Israel. Porque están buscando al Creador, Yeshar El. Pero también ustedes tienen los deseos bruscos, toscos de la materialidad. Entonces el tema es, tienen dos deseos. Un deseo espiritual y un deseo material. Y entonces esos deseos pueden tensionar a la persona.
¿cómo se hace entonces para vivir? ¿Cómo lo hacemos para sobrevivir con esto? Y aquí viene lo que nos dice la Cábala. Primero tenemos que ordenarnos y decir cuáles son los deseos materiales que tenemos y cuál es el deseo espiritual que tenemos. Separarlo. Segundo, tenemos que darle prioridad a lo espiritual. Entendiendo que el deseo espiritual va a ser este llamado de Israel, ¿no? Y entonces ustedes en este deseo por la espiritualidad, este llamado por Israel, ustedes tienen que ver en este deseo más puro cómo lo van a trabajar. Rodolfo ya decía que había que tener un método, ¿no? Hay que tener un grupo, alimentar este deseo de Israel. En la medida que uno va alimentando este deseo, esta luz, este corazón, ustedes van a entrar en estados espirituales. Estados espirituales que son sensibilidades. Cada uno tiene su camino. No nos pregunten, por favor, y nos vamos a adelantar, no nos pregunten por qué estado tenemos que pasar. Nos tienen prohibido, se nos prohíbe decir por qué estado pasamos, porque cada uno tiene su estado. Y no podemos nosotros, ¿cómo se dice, Rodolfo? No podemos influenciar a usted ni decirle por aquí tiene que ir. No, cada uno tiene su propio estado, porque no sabemos en qué nivel está cada uno. Sí, lo importante es que ese estado lo va a llevar a discernimientos. Cada estado espiritual que ustedes vivan va a llevarlo a discernimientos. Los discernimientos son como reflexiones personales, niveles de conciencia, como quieran llamarlo ustedes en términos intelectuales. El trabajo entonces está aquí. No es abandonar los deseos materiales de ustedes y solamente dedicarse a buscar a Yecharel. No, es aceptar que tenemos dos fuerzas, que tienen dos fuerzas. El deseo espiritual, directo a él, Israel, y que tienen los deseos materiales de las naciones del mundo. Lo que hay que hacer, y aquí viene la técnica que decía, no sé si la técnica, pero la sugerencia que nos da el texto, es usar los dos. Es relevante, es muy relevante para ustedes como principiantes, no rechazar los deseos materiales, es usarlo a favor de ustedes para la corrección espiritual. Es decir, se usan los deseos materiales para acercar y alimentar el deseo espiritual. ¿Sí? Sí. Mira, hay un gráfico que está acá para que un poco lo veamos, para explicar que esto tiene que ver con un concepto de la interioridad y la exterioridad. Es en el sentido que nosotros nos encontramos acá con la siguiente realidad. Tenemos una parte interna, interioridad, que somos nosotros mismos. No existe nada más que nosotros, con nuestra realidad, con nuestros pensamientos, con todo lo que nosotros tenemos. Y eso es lo que enseña la Cábala, que todos los mundos habitan dentro de uno. Por lo tanto, esa interioridad que está en nosotros es aquel concepto que vamos a ver más adelante en la tercera parte, que lo cual nosotros somos llamados a hacer. ¿Ya? Por otro lado, tenemos una segunda parte que es la interioridad externa, o sea, es la gente que piensa igual que nosotros, que tiene el punto en el corazón, que son de nuestro grupo, que también trabaja la parte interna, pero yo lo veo como externo. Todo eso es uno. Pero existe otra capa, otra parte que es externa. O sea que tiene otro tipo de deseo, otro tipo de meta, otro tipo de búsqueda, otro tipo de aspiraciones. Entonces, por un lado existe esto que son internos, que es los que tienen el mismo deseo, y la exterioridad. Lo que pasa es que dentro del hombre, Andrés, sí, esto se manifiesta también, exacto, tal cual. Exacto. El proceso, es interesante lo que dice Rodolfo, porque el proceso se da de lo macro a lo micro.
y también en el tiempo. Lo vamos a explicar. Lo que dijo Rodolfo se da en términos colectivos, pero también se da en términos individuales, ¿sí? Y también se ha dado en el tiempo. Y por eso le decía a Rodolfo que explicara lo del exilio, porque en el fondo el desarrollo espiritual del hombre ha sido, de la humanidad ha sido la mezcla de los dos deseos, de los deseos espirituales y los deseos más egoístas. Y ya hemos llegado a este momento de nuestra historia, de nuestro desarrollo, en que tenemos, en términos colectivos e individuales, deseos espirituales y deseos materiales mezclados. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, lo que bien dices tú. Nos pasa que tenemos deseos materiales, tenemos que vivir, tenemos que sobrevivir materialmente. Y entonces estos deseos materiales nos provocan obstáculos, impedimentos. ¿Y cómo lo podemos explicar, Andrés? Vamos a hacer la segunda parte para que tú sigas después con tu brillante exposición. Mira, la Cábala dice y enseña que en el mundo de Axilut, acá arriba, existía un hombre que se llamaba Adam Arishon. Este hombre, ¿no es cierto?, tuvo en el jardín del Edén, estuvo el conocimiento y la Torá dice que este hombre cayó. Pero en nuestro mundo material acá existía un hombre que llegó a ser humano y que se llamaba Adán. Que es lo que explicaste anteriormente. Sí. Pero este Adán, como estructura espiritual, se compone de 600.000 chispas. Y eso significa que a través del proceso de corrección, estas 600.000 chispas se iban a estar mezclando. Pero ¿dónde se hace la ocultación? En el pueblo de Israel. Entonces, por un lado, existe el mundo espiritual de la corrección de las almas, que vienen desde Adán y pasan por Abraham, y que se llama Israel. Y existe dentro de la materialidad un pueblo con nación, con leyes, con genealogía, con genética que se llama Israel. Y por lo tanto, por un lado va el desarrollo de la historia de la humanidad desde el punto de vista de crecimiento, desarrollo, aparición, evolución, y por otro lado existe las 600.000 chispas de almas que también son Israel, porque son Yacharkel. Todo el proceso histórico que vive Israel, son también procesos del desarrollo del alma. Y es así, ¿no es cierto?, como de Israel, estamos hablando de Jacob ahora, y vamos a ponerlo de negro para que vamos haciendo la diferencia, de este Israel después proviene un pueblo que tiene un tiempo que está en el exilio, y está el primer exilio que es el exilio de Egipto, y ahí aparece un hombre que es Moisés, y este Moisés entonces los libera del exilio, es el liberador del pueblo de Egipto. ¿Y qué es lo que es Egipto? Egipto es el deseo de recibir. Y por lo tanto, vemos en Moisés que saca al pueblo, como dice la Torá, pero por otro lado, las almas acá también salen del primer exilio. Espérate, Rodolfo, deja de acotar. Todo eso, toda esa narrativa, son estados espirituales que está viviendo Israel. Y por Yacharkel. Lo que decía la amiga, la pregunta primera, es decir, el ego ha ido creciendo. Así es.
y por lo tanto la unidad que tenían al principio se ha ido separando. ¿Sí? Así es. Y entender que ese ego que va creciendo en el color negro de esta imagen, que es la literalidad de la nación, Sí. las almas lo usan para su desarrollo. Sí, pero también hay que recordar que los otros pueblos van luchando contra Israel. Y van creciendo porque Israel va creciendo. Mientras Y más por lo unidad, tanto, más el lucha. desarrollo de la Ok. humanidad es competitiva. Ok. Por un lado está Israel y por otro lado el resto de las naciones. Exacto. Entonces, tú mezclas, y aquí vamos, cosas muy bonitas y profundas. El pueblo de Israel, ¿no es cierto?, tiene dentro de la población muy pequeña de la humanidad, Muy tiene el pequeña. 30% de los premios Nobel. Ah, Tiene los poderes de la riqueza más grande, etcétera. ¿Qué es lo que indica eso? Indica que la materialidad está reflejada también en el desarrollo espiritual. Por eso no hay que separarlo. Entonces, cuando existe un hecho literal como un exilio de Israel, existe también un exilio de las almas. ¿qué significa el exilio de las almas? ¿Que se mezclaron las almas? Efectivamente que se van mezclando Ya, explica por favor. y van desapareciendo. Y, Es decir, era necesario, estaba dentro del plan esto. exactamente, fíjense ustedes, vamos a hacer mención a algunos para que esto no sea una tedia, una cosa tediosa de historia. Existe un gran exilio de Israel y que ustedes saben, ¿no es cierto?, la historia de las 10 tribus, etcétera, etcétera, y el año 713, antes de la era común, el rey Sennacherib asirio hace un exilio al pueblo de Israel y se lleva cautivo a 10 tribus. La saca de ahí. Y solamente entonces quedan constituyendo el pueblo de Israel 2 tribus. La tribu de Judá, de cual sale el nombre judío, y la tribu de Benjamín. Por lo tanto, estas 10 tribus se perdieron en el resto de las naciones. Se mezclaron. Se mezclaron. No se perdieron, se mezclaron. Muy bien, buen profesor. Se mezclaron estas. Y por lo tanto, esta raíz espiritual que existía aquí como el pueblo de Israel, se mezcló en el resto de las naciones. ¿Qué significa mezclar? Vaya vamos. usted ahora. Ya. No, vamos haciendo la clase juntos. Mezclar significa que el deseo por la espiritualidad, por la conexión de Israel, por conexión con el Creador, se unió con el deseo más toscos, más duros, que no tienen ni un deseo de la luz. Esa unión, esa mezcla era necesaria. ¿Por qué era necesaria? Precisamente por lo que estamos viviendo nosotros. Porque nosotros somos resultado de esa mezcla. Estamos aquí en eso. Nosotros no somos judíos, No, para nada. ni tenemos madre judía, No. ni tenemos nacionalidad judía. No. ¿Y Pero qué- sí somos entonces- judíos. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Somos aquí? israelitas porque somos Yachar Kiel. Entonces, ¿qué significa? Que en nuestro antepasado se mezclaron estos deseos y aparecen en estas nuevas generaciones. Recuérdate que lo único, muy importante, Sí, dale, estimado, dale. lo único creado es el deseo. Por lo tanto, el deseo se embiste en la materia. Llámese Israel, el resto de las naciones. No importa, es los deseos. Y el deseo tenía que despertar en este momento, a fines del siglo pasado, ahora, el deseo fuerte por la espiritualidad. No es por caso, en el fondo le estamos diciendo a nuestros amigos y amigas que no es por casualidad que ustedes estén acá. Ahora, Andrés, es muy importante, como estamos pimponeando esta clase, es decir, que no solamente existe el primer exilio, el segundo, el tercero, el cuarto, existe el gran exilio, para dar origen a la parte que estamos hoy día, el gran exilio que es lo que se llama la diáspora. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que aproximadamente en el año 180 de la era común, un poquito antes, ya había empezado con el mariscal Tito en el año 70, después de la era común, que había desaparecido Israel, pero finalmente alrededor de 180 desaparece la nación de Israel. Y va, miren, otro tremendo exilio, y se va al resto de las naciones. Se mezcla, desaparece. Y van, este pueblo judío literal se mezcla en todos los pueblos. En España, en Portugal, en Rusia, en América, etcétera, etcétera. Entonces, se oculta nuevamente, se oculta en las naciones el pueblo de Israel. O sea, el deseo de otorgar desaparece y es absorbido por el deseo de recibir.
Sin embargo, bueno, ¿Ya? me voy a adelantar mucho, a lo mejor me voy a saltar. Aparece de nuevo el deseo de otorgar. Ah, pero te adelantaste. Me adelanté mucho. ¿Por qué? Sí, no, Porque sigue, es sigue tú. importante que nuestros Sí. estimados amigas y amigos entiendan que el proceso de la historia está conducido en el proceso espiritual, Por el deseo. por el deseo. Porque evidentemente, aproximadamente el año 1500, vuelve a aparecer porque se acaba el exilio. Y cuando se acaba el exilio de las almas, aparece el Renacimiento, la Reforma, aparece la Revolución Industrial, aparece la Revolución Francesa, aparece la imprenta, etcétera, que dan origen a el término de este exilio. Y juntamente con eso aparece el tiempo del Mesías según Ben Yosef. ¿Y quién es el que abre eso? El Ari, Isaac Luria, quien abre, por lo tanto, la Kabbalah a todos los que quieran estudiarla. Pero esa puerta se abre y se cierra. Pero de ahí sigue una larga cadena de cabalistas. Espérate, recuerden Isaac Luria del siglo XVI. Sí, pues. Sí, fue que no diste tiempo. No, dije 1500. Sí, dijiste 1500, ya. ¿Ya? Entonces, toda la relación del proceso histórico tiene relación con las almas. Las almas, obviamente, este proceso, lo que se llama la Edad Oscura o la Edad Media, es un totalmente ocultación de la luz. No hay luz. Imagínense ustedes, se escribían 6 libros en un año en Europa. No había nada, estaba todo en ocultamiento, no existía ningún tipo de revelación, menos la espiritual. Y lo espiritual, entre comillas, el desarrollo de las almas, se escondió bajo lo religioso. Y pareció ser que lo religioso era lo espiritual. Sí. Se ocultó todo, Sí. todo se ocultó. Pero tenía que aparecer la Kabbalah para desvelarlo. Pero entonces, todo el proceso da origen a un cumplimiento. ¿Cuántos años fueron determinados para el pueblo, para las almas? 6.000 años. Y por lo tanto los 6.000 años se dividen, según lo que enseña la Kabbalah, en 3 ciclos. 2.000 años, 2.000 años, 2.000 años. Si nosotros dividimos los 2.000 años en lo que es un día se compone de 4 partes. 4 partes. 4 partes. Estaríamos hoy día, desde hace 500 años atrás, aquí, que coincide efectivamente aproximadamente en el año 1500, con la época de la cuarta vigilia, que es la última vigilia del último periodo. O sea, esto es lo que se conoce como el tiempo del Mesías según Ben Yosef. Pero dentro de esto también hay una partitura de 4. Y ustedes después van a mencionar todo lo que es 4. Y por lo tanto, en la última vigilia de estos 2.000 años, estaríamos entrando en la última generación. ¿Y cuándo dice la Kabbalah? Hace el año 1995 aproximadamente, es el tiempo en el cual, dentro de la última cuarta parte, ya va a aparecer la enseñanza de la Kabbalah. Y entonces aparece Bnei Baruch. Todo esto que estamos explicando a vosotros tiene que ver en relación entonces cuál es la funcionalidad de esto. Porque hasta aquí lo único que hemos hablado
por un lado Israel y por otro lado el resto de las naciones. ¿Pero por qué es así? Porque al final va a haber una conexión, porque al final todo el trabajo es para la conexión. Y de ahí, Andrés, si vamos a tener pregunta ahora, vamos a explicar la última parte, qué es lo que es este parsuf espiritual. Ok. Vamos a las preguntas, deja ver. Tenemos algunas preguntas. Pregunta de Maritza López Horta. La pregunta es, ¿quiere decir que tener los dos deseos, el deseo de Israel, Yesharel, la conexión con el Creador, y los deseos materiales, más toscos, el resto de las naciones, es decir, el espiritual y el material, ¿estamos en equilibrio para la corrección? No sé en qué sentido lo dirá ella, si es colectivo o personal. Tú bien Yo expresaste, creo que lo está diciendo en términos personales, creo yo. tú bien expresaste que nosotros, dentro de nosotros, tenemos el Israel, el resto de las naciones, y tenemos una tercera parte que después cuando explicamos el Parsuf, que se llama el corazón de piedra. Ah, ya, pero eso para el próximo nivel, no ahora. No lo pase ahora. Ya. Ya, entonces, dentro de este desarrollo nosotros tenemos dentro de nosotros todo mezclado esto, porque también tiene que ver con lo que vamos a ver en intermedio, que se llama la mezcla de las vasijas. Pues. Es que de eso hemos estado hablando todo el rato. ¿Cierto? A lo mejor no hemos sido capaces de Ya, decirlo. pero es una mezcla de las vasijas, pero cuando veamos la segunda unidad, que es curso intermedio, ustedes van a ver eso que es maravilloso cuando que conversemos de cómo se mezclan las vasijas en el mundo, en los mundos superiores. Sí, Maritza, ciertamente todos nosotros, los que estamos acá en red y estudiando Kabbalah, tenemos los dos deseos. El Yesharel, los deseos de Israel, de conectarnos con el Creador, y los deseos materiales. Mucha gente que te rodea a ti, a nosotros, no tienen los deseos espirituales. Por lo tanto, ellos son denominados el resto de las naciones. No es mirado en forma despectiva, ni negativa, ni mala, sino tienen otros deseos, nada más que eso. La diferencia con nosotros es que nosotros tenemos el deseo espiritual. Entonces nosotros tenemos que aprender a usar los deseos materiales, los obstáculos que nos presenta la vida por los deseos toscos materiales, y corregirlos a partir de esta luz y esta fuerza que nos da Yesharel. Por lo tanto, es una corrección interna que cada uno tiene que hacer. Y a la vez, como nos recuerda Rodolfo, también colectiva. Es colectiva en la medida que uno trabaja en grupo, en la medida que tú te conectas con nosotros, en la medida que pedimos al Creador y exigimos al Creador que nos corrija, bajar la luz. En ese sentido es colectiva. Por lo tanto, el tema, no sé si el concepto de desequilibrio, pero es usar las dos fuerzas para la corrección. Otra pregunta de Reina Najera. Esta pregunta viene de Facebook. ¿Estamos perdiendo la espiritualidad entonces y adquiriendo más materialidad con la Cábala? Más materialidad, con la Cábala volvemos a conectarnos. Muy buena pregunta. Se refiere a esto de desarrollo material, sí, que hemos tenido. Es muy buena pregunta porque efectivamente lo que se ve o pareciera verse es que por un lado estamos llegando a un alto ego manifestado en más materialidad, más egoísmo, más individualismo, etcétera. Lo que podemos entonces calificar y resumir en el deseo de recibir. ¿Ya? Por favor, no emitamos juicios sobre esto porque al final lo único que reina es el deseo de recibir. Pero por otro lado, como dice la enseñanza de la Kabbalah, cuando se manifiesta el máximo del ego, es el momento en el cual aparece el desarrollo del punto en el corazón,
en las almas, y por lo tanto esto da origen a un pueblo, a una nación sin identidad geográfica que está compuesta por Yashar él, y que significa todo la nación que tiene el punto en el corazón y que va directo a él, Israel. Y por lo tanto entonces aparece la manifestación más grande del ego, del deseo de recibir, y ya aparece entonces el deseo de otorgar en esta nación Yashar Kel. Volvemos a repetir, no es el pueblo geográfico, son todas las chispas de alma que conocemos como el punto en el corazón y que están esparcidos en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Esta nación de Israel va a tener que mezclarse con una parte del ego que también es Israel. ¿Cómo eso? Explícalo, Rodolfo, porque yo creo que puede ser confundo. ¿Cómo una parte de Israel, de ese pueblo, tiene que mezclarse con una parte del ego que también es Israel? Y que está en el resto de las naciones. Ah, ¿te refieres Bueno, a Israel? recuerden que esto se esconde en la materialidad. Porque alguien podría pensar, esto es Israel, la nación de Israel. No, volvemos que es espiritual. Pero como se esconde en lo material, aquí el rojo representa lo espiritual y el negro lo material. Entonces, lo que importa en definitiva, que esto y esto son lo mismo, dentro de la materialidad está el pueblo de Israel. Espero que no se hayan enredado mucho. A ver, explíquelo usted. No, Ya. si yo no estoy diciendo no. Lo que queremos decir, que el Israel existe dentro de las naciones del mundo, y el Israel también existe en la nación física de Israel. ¿Por qué uno tiene la sensación que el pueblo de Israel, el Israel material, físico, ¿sí? Con pueblo ubicado en la zona palestina. Exacto, es Israel. En el mar Mediterráneo. Ellos tienen una misión que hacer, ¿no? Vamos a entrar entonces a un gran tema. Pero El si tema, estamos el, hablando, el- el tema, el tema de lo que pasó en el Sinaí. Porque, ¿qué es lo que en un momento dejamos la pelota dando bote en este concepto? ¿Te acuerdas tú? Dijimos que estaba Abraham, y Abraham, ¿no es cierto?, dio origen, tuvo dos hijos. Sí, exacto. Ismael e Isaac. Y de Isaac salió Jacob. Y de Jacob salió Moisés. Y Moisés con ese pueblo hizo un pacto. Eso. Haremos y escucharemos. Y nosotros somos entonces este pacto. ¿Quién lo hizo? Israel. ¿Con quién? Con el Creador. Boré. Con Boré. Bogué. Y cuando hicieron este pacto, la misión que adquirió Israel es de revelar la luz. O sea, en otras palabras, revelar al Bogué. Si este pueblo, y lo dijeron, si nosotros no cumplimos esto que nuestra, no sé si decir más, pero lleguen hasta la tercera y cuarta generación de nuestra familia, ¿no es cierto?, si nosotros no cumplimos este pacto. Entonces, O sea, hicieron un pacto, o hicimos un pacto. No sé por qué ahí fueron los que estuvieron ahí, pero es importante entender que una parte de este punto se fue por este lado, pero hubo otro que fue a las naciones
y que se esparció en las naciones. Sí, eso ya lo explicamos. Sí. Que eso quedó claro. ¿Ya? Pero como existe el concepto del albus y la garantía mutua, los que se fueron fuera, que también son Israel, le vamos a poner de otro color, también son garantes de lo otro. Y ellos se hicieron también la pega afuera, bien o mal, pero lo hicieron. Pero hoy día, este Israel que tomó la nación de Israel, El Israel físico. ha vivido las más grandes. Y aquí viene la pregunta de nuestro amigo, por si en el fondo te estaba dirigiendo para allá. La pregunta, nuestro amigo de Perú, Kevin Joseph, Asmat Olaya de Perú. Tenemos 4 o 5 preguntas, le ha encantado la clase, pero no nos ha llenado de preguntas, no sé si alcancemos todas. Oye, ¿quién dice que cantó ¿a ti te ha cantado la clase? Entonces Bueno, a Olaya, no a mí. Bueno, también. ¿Cuál es la razón del odio hacia Israel? Porque uno podría decir, ¿por qué se odia? ¿Qué te parece si vemos un video? Ya, entonces pidámosle a nuestra amiga. Ya, después del video que lo veamos, ¿no es cierto? Lo comentamos. ¿Ya? Entonces le pedimos a nuestro querido equipo técnico, que tenemos un video de 2-3 minutos que habla precisamente del odio a Israel. Se lo pueden colocar. Inconscientemente, el antisemitismo y la relación es negativa hacia nosotros porque nosotros no estamos haciendo nuestra función de ser la luz para las naciones, para el mundo, traer el método de la corrección, la luz de forma concreta, traer la fuerza de otorgamiento al mundo, porque sin eso el mundo se encuentra cada vez más en oposición a la naturaleza en general, que es Dios, que es la naturaleza. Es opuesto. ¿Hasta cuánto la humanidad es opuesta? Viene en el camino problemas, tsunami, revoluciones, hasta que se llega, dice Baal HaSulam, que la guerra mundial está ante nosotros. Porque todas estas cosas son como resultado de oposiciones, de estar opuestos. Y no tenemos otra alternativa más que poder explicar y dar ejemplo para poder concretar la conexión. Por eso, ¿qué independencia tenemos que celebrar? ¿Qué independencia tenemos? Nosotros dependemos de todos, Y no puede ser de otra manera, porque nosotros, en las bases, en nuestro fundamento, existimos únicamente para servir al mundo. Bueno, ahí está el video que habla precisamente del odio a Israel. Como ustedes se habrán dado cuenta, amigo Joseph Asmat Olaya, lo que nos plantea el rap es que el pueblo de Israel tiene que hacer una misión, unirse y hacer la misión de la corrección. Pero también, como decía Rodolfo, el Israel exiliado, es decir, nosotros, esta mezcla de deseo que hay, también tenemos nuestra misión. Acontece, estimados amigas y amigos, que llega un momento en el cual el pueblo de Israel estaba en el exilio, por lo tanto no había pueblo de Israel y por lo tanto no habría ningún cumplimiento de todo lo que los cabalistas habían explicado, ¿no es cierto?, que el pueblo iba a volver a su tierra. No, y el año 1948, post una Segunda Guerra Mundial, donde pasó muchísimo sufrimiento a la nación de Israel, fueron perseguidos, etcétera, finalmente se le dio una tierra física, donde ellos pudieran no andar más errante y tener un pueblo definitivo. Y se establecieron en un lugar que, desde que se establecieron, han tenido guerras, conflictos, y ustedes saben las noticias cómo son. El tema es que ahora los cabalistas nos expliquen a través de Baal HaSulam que todas estas cosas que este pueblo ha vivido, tienen un propósito. Es decir, de obligar, presionar, hacer tomar sentido, responsabilidad, como dijo el Rabbi aquí en la exposición, a cumplir el llamado del pacto que se hizo en el Sinaí. O sea, a Israel como nación, fíjense ustedes,
les obligan a no olvidarse de la razón de su existencia. Y por ello es que los presionan. Por eso aparece todo esto contrario a ellos. Todo este terrorismo contra ellos. Toda esta sensación de que son un pueblo que tratan mal a los palestinos, sin entrar en contingencias políticas. Simplemente lo que queremos decir es que aparece un espíritu contra ellos. Y la gente habla de ellos. Y la gente los maldice, les dice un montón de cosas, pero no es porque de alguna manera sea bueno o malo, sino que simplemente es removerlos a ellos para recuperar. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa entonces? Miren, las naciones del mundo están hoy día presionando a Israel. Entonces, ¿quién enseña la Kabbalah? Dice que este es un parsuf, que está compuesto de... Un parsuf es una unidad espiritual. Una estructura espiritual. Sí, una estructura espiritual. Que está compuesto de 3 partes. La primera parte del cuerpo es el Rosh. La segunda es el Toj. Y la tercera es el Sium. Explica, Rosh, cabeza, Toj, cuerpo y Sium, extremidades. Bien, dice que el Rosh es Israel. El Toj es el resto de las naciones. Y la última parte de abajo se llama el corazón de piedra. Que son los deseos más impuros, más duros de corregir. Que no se pueden corregir. Que no se pueden corregir. Que también los tenemos nosotros, ojo. Recuerden que esto, de lo individual a lo general y de lo general a lo particular. Entonces, Israel es el que recibe la luz. Y ellos son el filtro, el masaj. Y ellos son los que debieran bajar la luz al resto de las naciones. Rodolfo, entonces la corrección por orden sería, la corrección partiría para el pueblo de Israel, todo lo que tiene en el punto del corazón, y después el resto de las naciones. Así es. Y Es decir, habría un orden. lo vamos a graficar así. El Israel es el que tiene los deseos más sutiles. O sea, en otras palabras, tiene menos clipá y menos correcciones que el resto de las naciones. Eso no significa que no tenga. Pero, como ellos son los que hicieron el pacto, ellos son la cabeza, ellos son los que tienen que hacer más trabajo. Eso significa que le va a llegar más golpe. Sí. Más... De hecho, sí, pues. Sí, pues la historia lo demuestra que sí. Y no hablemos del pueblo judío, hablemos de los cabalistas, lo que han sufrido. Sí, sí. Pero ellos tienen algo que los otros no tienen. La accesibilidad a la conexión con el otorgamiento. Entonces ellos, siendo Israel vasijas de recepción, pueden ser llenados del otorgamiento. Y ellos pueden bajar el otorgamiento al resto de las naciones. En otras palabras, estas vasijas de recepción llamado Yashar Kel Israel tienen la capacidad de recibir el otorgamiento del Creador y tienen la capacidad de transmitirla al resto de las naciones. El cómo, sigan estudiando, amigos, en las próximas clases, grupo joven, vamos a ver cómo.
Rodolfo, para llevarlo a nuestros amigos y amigas que están en sus casas. Es decir, le hemos dicho a nosotros, a ellos y a ellas, que ellos son el pueblo de Israel. Hemos dicho que no importa la nación, la religión, la raza, donde nació, ellos son el pueblo de Israel. Hombre, mujer, la edad, no importa, de los 12 en adelante. No importa nada de eso. Le hemos dicho eso porque ellos tienen el deseo por la espiritualidad, tienen los deseos espirituales. Así es. Ya. También tienen los deseos materiales y ya hemos dicho que se tienen que trabajar ambos. Pero también entonces uno podría interpretar ahora último que le hemos dicho, que hemos afirmado, que ellos, si no hacen su trabajo, si no hacemos nuestro trabajo, vamos a recibir presión. Nosotros también. Eso quiero decirle. No solamente el pueblo de Israel, porque volvemos a repetir, lo que se ve con los ojos de la materialidad también tiene que verse con los ojos de la espiritualidad. Sí, pero hay que aclarar una cosa. No es que va a pasar algo trágico, tremebundo, que podría ser, desastroso. porque el rap dijo aquí que podría ser posible. Ya. Estamos hablando que en nuestras vidas nos pueden pasar cosas que nos empujan para la corrección. Siempre es así. No a veces. Siempre es así. Sí, pero ahora tenemos conciencia, porque antes, cuando no teníamos el punto del eso corazón, hace la diferencia. Eso. Que nosotros hoy día sabemos el por qué nos pasan las cosas. Sí, porque antes, un año atrás, no teníamos Íbamos idea. caminando, en un golpe, estábamos a ciegas, otro golpe, Y seguíamos. y seguíamos deambulando a ciegas. Sí, Hoy pero día- ahora recibimos los golpes y decimos, Y algo no- nos quiere decir el creador. Andresito, y no solamente recibimos los golpes, entendemos todos los golpes que recibe la humanidad también, Ese es el tema. Y nuestros países. efectivamente. Ya. Ok, eso quería decir. ¿Ya? Entonces, la responsabilidad de Yasharkel va apuntando directamente a la misión y no al privilegio ¿Cómo? de recibir placer. Ajá. El Rab nos enseñó en el último congreso que a medida que más avanzamos en el crecimiento y desarrollo espiritual, vamos a recibir menos placer y vamos a otorgar más. O sea, cuando decimos recibir menos placer, es decir, que vamos a ir perdiendo el deseo de recibir que las cosas sean para nosotros, sino que lo que vamos a recibir lo vamos a otorgar. Entonces uno empieza a entender que la misión de Israel es llevar la luz a las naciones. Entonces, ¿por qué llegamos acá? ¿Qué nos impele a estar acá? ¿Qué nos hace escuchar una serie de cosas y enseñanzas que nos parecen, muchas de ellas, absolutamente, entre comillas, irracionales? Que no existe la realidad, que el bien y el mal está en el Creador, Que existe la luz. que no existe la libertad, que la luz... Y seguimos aquí, en la 9ª clase, escuchando cosas que tiene que haber algo dentro de nosotros para que nos mantenga, porque todo eso es sobre la razón. Todas las enseñanzas que la Cábala explica, y nosotros hemos compartido con ustedes en estas clases, son sobre la razón. Entonces, ¿qué los tiene ustedes aquí escuchándonos? Eso se llama la luz que reforma. Eso se llama el punto en el corazón. Eso se llama la vocación sublime de ser los portadores de la luz del otorgamiento a la humanidad. Y por eso usted sigue. No importa la edad, no importa el sexo, no importa la raza, no importa la situación económica o intelectual que usted sea. Lo que usted siente es lo que lo mantiene acá. Entonces, el Israel no es aquel que se circuncida o que tiene el pasaporte israelí o que vive en Tel Aviv o vive en Jerusalén. No, el Israel es aquel que siente lo que usted siente ahora, que lo tiene aquí hace 9 clases escuchando cosas que eran en otro tiempo locura irracional. Porque usted tiene claro y estableciéndose bien sinceramente que a cualquier persona que usted le hable todo lo que ha aprendido,
no creo que le digan cosas muy saludables. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que la solidez de lo que usted está aprendiendo es porque usted lo siente. Usted siente que estas enseñanzas son coherentes, son para usted, le hacen sentido. Es muy posible que a cualquier otra persona que usted le cuente esto no sea coherente. Y ahí uno entiende por qué la Kabbalah está en ocultamiento. Porque no puede ser abierta. No hay comprensión ni entendimiento de la gente para captar esto. Tienen que tener el punto en el corazón. Tienen que tener esa sensación de conexión con el Creador para estar sentado escuchando esto. Pero como hemos dicho, existe una vocación, un llamado interno tremendamente profundo. ¿Tenemos más preguntas? Tenemos varias. Bueno, tenemos que dejarle trabajo a nuestros amigos Elani y Sebastián, pues miércoles. Sí. Martina de México. Ella dice, ¿cómo mediar? Ella está en la siguiente situación. Ella tiene el punto del corazón. Ella tiene el Yecharel, tiene el llamado a conectarse con el Creador y por lo tanto se considera el pueblo de Israel. Desde como lo pasamos hoy día. ¿Entendí? Pero el esposo e hija en ocasiones le preguntan, pero ¿cómo introduzco un poco de curiosidad en ellos? Es decir, ¿qué pasa con aquellos amigos y amigas, Rodolfo, que sus familiares, su esposo, hijo, hija, no quieren saber nada de espiritualidad? Y puede ser que en algunos casos hasta lo rechacen. Hay que hacer lo mismo que hizo Abraham. Pero mira, no van a retar porque no estamos mirando la pantalla. Es que es tan simpático escucharte y verte a ti como expone. A ver, es importante entender lo que vamos a decirle ahora. Los cabalistas tienen un principio muy antiguo que dice, muestra un palmo y esconde dos. Muestra un palmo y esconde dos. ¿Qué significa esto? Significa que usted tiene que tener los discernimientos y la sabiduría de no hablar de las cosas que le sean de semejante a ellos. Por ejemplo, usted puede tomar una noticia y hablar, oye, mira qué interesante lo que está proponiendo este pensamiento y este autor. Está hablando de esto, de la unidad, que la fuerza de trabajar Mira este libro que habla aquí de marketing, dice que el trabajo en equipo. Usted introduce subliminalmente los principios de la conexión, no se olvide de esto, los principios de la conexión en sus conversaciones sin nombrar la Kabbalah. Sin hablar de la sabiduría milenaria, sin hablar de Israel, sin hablar de la Torá. No, usted le habla de las contingencias de la vida y las relaciona con las enseñanzas de la Kabbalah. Suficiente. Recuerde que el resto de las naciones solo va a ser influenciada cuando ellos entiendan que eso es lo que les conviene. ¿Qué les conviene? Trabajar en equipo, la unidad, porque eso le va a dar beneficio. No le va a dar beneficio a la política ni las contingencias locales. Le va a dar beneficio la conexión entre ellos. Martina, uno no puede presionar a nadie para el mundo espiritual. Está prohibido, nos tienen prohibido el obligar, el desarrollar el mundo espiritual a alguien. Cada persona tiene su tiempo, su momento, tiene su oportunidad. Tú no puedes provocar en tu familia algo que ellos no desean. Tú tienes que trabajar el deseo. Si tu deseo es esto, sigue trabajando, sigue estudiando, sigue la próxima nivel que es intermedio, sigue con nosotros. Pero tú no, la espiritualidad no tiene obligatoriedad. Por lo tanto, tú no puedes ni decirle a tu hijo y esposo que se pongan a estudiar, no. Puedes conversarles, sí. Ahora,
algo que no ha contado Rodolfo, y lo he visto en él y en su familia, es que Rodolfo comenzó estudiando solo y en la medida que él estudiaba fue irradiando la luz en la familia. ¿Qué significa irradiar luz? Significa que lo que él, como empezó a estudiar y entusiasmarse, involucrarse más, la familia por curiosidad, por como vio a su marido mejor o vio a su padre mejor, se acercaron ellos. Pero no es que Rodolfo los empujó. Por lo tanto, es la luz quien corrige. Es la luz quien empuja a nosotros a seguir la Cábala. No eres tú. Yo lo que te sugerimos es que sigas estudiando y nada más que eso. Y me da interesante porque... Perdona que te haya hablado de tu No, está bien. Es interesante porque hubo un tiempo que nosotros, nuestro maestro Rab nos decía, hubo todo un tiempo aquí en la historia de la humanidad en el cual estaban estos los amargados, no sé cómo se llamaban, los que empezaron a vivir en las calles, empezaron protestas. En todos los países empezó una época de las protestas con el hombre que se inmoló con fuego, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Que nos decía nuestro maestro, vayan y ustedes mézclense para que sientan sus carencias, sientan sus deseos. Nosotros decíamos, pero ¿qué tiene que ver eso? Al poco andar nos fuimos dando cuenta que nos dijeron, ahora vayan y formen con ellos mesas redondas y conversen. Y escuchen lo que ellos dicen, escuchen sus deseos. Ustedes no van a solucionar, porque ustedes no van a poder dar de plata, no van a poder mejorar las enfermedades, pero ustedes van a poder sentir la sensación de sus deseos. Hasta ahí nos parecía coincidente, pero ahora viene y nos dice, ustedes ahora conducen esos deseos al Boré y el Boré soluciona los problemas. O sea, en otras palabras, el trabajo que nosotros hacemos juntos aquí, el Creador lo mejora afuera con el resto de las personas. Y aún más, que eso lo veremos después. Usted y todos los que estudian Kabbalah tienen una raíz de alma y cuyo efecto de trabajo espiritual beneficia a todas las almas de su raíz. Así que este tema es mucho más fuerte de lo que nosotros creemos. Es mucho más profundo. La responsabilidad que tenemos entonces no es sobre nosotros, nuestro grupo, nuestra familia, es sobre humanidad, almas que están en distintas partes del mundo y que no conocemos nada. Y por lo tanto, en la medida que hacemos el trabajo espiritual, estamos otorgándoles a ellos sin saber a quién le otorgamos. La última pregunta, porque ya nos quedan 3 minutos o 2 minutos, nos avisan. Patti de México quedó preocupada con lo que habló el Rab, Michael Lyman, sobre el nivel espiritual a nivel mundial y la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Entonces la pregunta de ella, entre varias preguntas, dice, ¿podría desatarse otra guerra mundial? ¿Y podríamos nosotros evitar la guerra si aumentamos el porcentaje mundial en cuanto a lo espiritual? 3 conceptos sobre eso. Para que quede más preocupada. Baal HaSulam habla de una tercera y cuarta guerra mundial. El tema es el siguiente. Bien dice usted, si nosotros apuramos nuestro proceso de corrección, ¿evitaremos una guerra mundial? La pregunta que le hago yo a usted, si usted supiese que la corrección va a evitar una guerra mundial y esta no aconteciese porque el sistema general de la creación estima que la corrección suya es la que va a hacer que exista una corrección mundial más general a través del sufrimiento, porque no hubo por cambio de conciencia, su corrección apuró el proceso de corrección de los demás con una guerra. Segunda cosa. Tercera cosa. Para producir una corrección de la humanidad de 7.000 millones,
es a lo mejor más fácil una corrección de 100 millones. Son discernimientos que usted tiene que tener. Nosotros no somos quien para decir cuál es. Pero Baal HaSulam dice que si el hombre sigue en este quehacer de su deseo de recibir, podemos tener una tercera y cuarta guerra mundial. Corroborando lo que Michael Lyman dijo. Porque además de eso, Michael Lyman no solamente dijo una tercera guerra mundial, porque usted le llamó la atención, pero habló de terremotos, tsunami, etcétera, etcétera, etcétera. Otras cosas que también abundan hoy día. Bueno, hemos llegado al final, pero como nosotros sabemos, esta lección es polémica. Sí, porque sabemos que el tema de decir todos los que estudian Kabbalah son directos a él, Yeshakir, son Israel, y eso algunos consideran que no, lo sabemos. Sé que es polémico y puede ser, como dice alguien, atrevido. Pero eso es lo que dice la Kabbalah, no decimos nosotros. Vamos rápidamente a la última pregunta, querida Susana, es de Luis Guillermo Pulido. ¿Se puede enseñar a los niños la Kabbalah? No se recomienda, sino a partir de los 12, 13 años. Eso. El por qué lo podemos decir, escuche los días miércoles o venga la próxima clase y la decimos. No, y por qué. hay un concepto que le cambiamos. Ya, pero porque tenemos que decir que estamos conectados, los amigos de Zoom que nos están conectadas, que nos están mostrando ahora. Un gran saludo, cariño a ellos y a ellas, a todos los amigos de Facebook y a todos los que nos están viendo y escuchando. Besos a todos y a todas, especialmente, perdonen que digamos especialmente, porque son los grupos físicos que nos están viendo. Tulancingo, Guadalajara, yo veo. Sí, hay gente de Perú, Rodolfo, hay 2 o 3 personas en Perú también. Ah, qué bien. También recuerda que hay gente de Venezuela que nos ven diferido, así que un gran saludo a ellos y a ellas. Y recordarles que todo este esfuerzo y trabajo que hacemos en esta ya nueva elección, y lo van a decir nuestros amigos la próxima semana, es para difundir la sabiduría de la Kabbalah. No tiene ningún otro fin ni otro objetivo. Nosotros nunca pedimos aumento de sueldo porque no tenemos sueldo. Muchas gracias, estimados y estimadas. Que tengan una muy buena semana y nos juntamos el próximo domingo en la 10ª y última clase de este ciclo. Y no se olviden que el día miércoles nuestros grandes, ellos sí que saben, Edan y Sebastián, que desde Israel van a contestar las preguntas que no fueron contestadas. Un gran agradecimiento a nuestras moderadoras, a Montserrat y a Ángeles Arroyo de México, y a nuestras grandes mujeres que están en el equipo técnico. De Susana y Mónica, lo cual demuestra que el trabajo de los hombres y las mujeres juntos es lo que va a revelar la luz del Creador a la humanidad. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días, hasta la próxima oportunidad. Gracias.